por ser inconstitucional. Una nueva intervención, ya se le concedió la palabra a la asambleísta Dayana Los Pazli. ecuatorianos están cada vez más empobrecidos. La paralización de las actividades para quienes viven al día son letales. El gobierno no logra ponerse de acuerdo. Por un lado, prometen proteger el empleo y por otro, empujan a los empleadores a reducir su personal, especialmente en el ámbito educativo. Esta ley en lo educativo solo es una injusticia disfrazada de solidaridad. Es una ley que garantiza el desmantelamiento del sostenimiento de las escuelas, colegios y universidades particulares. En esta ley se legaliza la gratuidad en la educación particular y eso vemos que no es ni real ni sostenible. No sé si creen que ayudan a los estudiantes con estas medidas, por lo que he escuchado de algunos asambleístas, porque la realidad es que las instituciones empiezan a desaparecer. En tan solo 15 días, 16 particulares han anunciado el cierre de puertas. 16. Solo el Colegio Marillac, promovido por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, acogía a 1.300 estudiantes. Aniquilan, en el caso de escuelas y colegios, a quienes cobran menos de $150, que les recuerdo conforman el 93% del universo de las instituciones particulares. Aniquilan a instituciones educativas, como si el Estado estuviera preparado para recibir a todos esos estudiantes. Y no solo que el gobierno no está preparado para garantizar la educación, también se volvió enemigo de las universidades al otorgarse un autodescuento inconstitucional y reducir los presupuestos a las universidades públicas. Autodescuento que no responde a ningún estudio técnico, pero que tendrá como resultado una grave afectación a estudiantes, docentes y al sistema de educación. Dejen de afectar a los más necesitados. He rechazado enérgicamente este tipo de medidas arbitrarias, por lo que aplaudo la resolución de ayer de la Corte Constitucional que deja insubsistente el recorte presupuestario a las universidades públicas que pretendía hacer el gobierno. Se garantiza que no se violente el derecho a la educación superior. En la educación superior pública y particular, con este proyecto se está garantizando el caos, la precarización laboral del docente, que menos estudiantes puedan acceder a un cupo en la carrera de sus sueños, que los de escasos recursos económicos no puedan acceder a becas, ayudas económicas, a financiamiento. Y sí, señores y señoras, a mí me preocupa la educación. Y aquí me voy a permitir señalar algo fundamental. Es incoherente que ciertos asambleístas estén en contra del recorte del presupuesto para la educación pública, pero a favor del recorte del presupuesto para la educación particular, cuando las consecuencias son las mismas para todas, cuando la única diferencia entre el sostenimiento de las públicas y las particulares es la fuente. En la primera, la fuente de financiamiento es el Estado, con nuestro dinero. Y en la segunda, son los estudiantes o sus familias. Debemos ser responsables y defender a todo el sistema, no solo a lo que nos parezca más popular. Las escuelas y colegios particulares, solo en la costa, son fuente de empleo de 40,000 familias y se educan 590,000 niñas y niños adolescentes. ¿Acaso no era el objetivo del gobierno garantizar el empleo durante la pandemia? El descuento generalizado para escuelas y colegios y legalizar la gratuidad en la educación particular, inicial, media y superior genera lo opuesto al empleo, lo opuesto a estabilidad y lo opuesto a solidaridad. Genera desempleo y pobreza, como varias propuestas que se incluyen en este proyecto del Ejecutivo. A este ritmo, señor presidente, su promesa de campaña se convertirá en 250,000 desempleos por año. La crisis entonces nos obliga a buscar soluciones para garantizar el derecho a la educación. Si no se modifica ese artículo, los cierres se multiplicarán. Como legisladora coherente con la defensa de la educación, he presentado en informes para primer debate, para segundo debate, propuestas construidas con la comunidad educativa. He presentado observaciones para el informe de mayoría y para el informe de minoría. Apoyo plenamente la propuesta que hizo ya el presidente y mi colega asambleísta de la Comisión de Educación y en la misma línea, defendiendo nuestro trabajo que ha sido especializado y técnico, propongo que el retraso en los pagos de pensiones se permitirá cuando madres y padres de familia justifiquen afectación en su situación económica. Esta medida no deberá exceder el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Adicionalmente, las partes generarán acuerdos de pago flexibles considerando su situación socioeconómica actual.
Y en el caso de las universidades particulares, estas entregarán becas y ayudas económicas adicionales a las que ya entregan. Y lo harán previo un estudio de las realidades económicas y darán facilidades de pago para sus estudiantes regulares que lo requieran. Si el proyecto llegara a aprobarse sin esa modificación, dentro de mis facultades presentaré un proyecto de reforma a esta ley o un proyecto de ley independiente. Ahora bien, el gobierno quiso ser el portador de la bandera de la lucha contra la corrupción. Hoy, esa bandera la cambiaron sus funcionarios por la de sobreprecios. Pertenecieron al gobierno anterior, quisieron desmarcarse y que no les pesaran los errores del correísmo. Pero hoy, al igual que ayer, en medio de otra tragedia humana, se atreven a jugar con la vida de la gente. El Contralor asegura que en 53 auditorías de compras públicas identificaron el cobro de 400% de sobreprecio en compra de mascarillas y 9,000% de sobreprecio en compras de protectores faciales. Se asignaba la compra a empresas relacionadas entre sí, que compartían locales y referencias comerciales. ¿No sabe el gobierno de dónde sacar más dinero? Pues no debe ser afectando más el bolsillo de la gente, no creando una cadena de pobreza. No, esa no es la opción. Deben detener la corrupción. Ese es el primer paso. Dejar de lado el populismo, porque mientras distrae el presidente Moreno con baja de sueldos a su gabinete, por debajo se están llevando el país en peso. Como partido, nosotros presentamos propuestas que las hemos repetido incansablemente, que estamos conscientes, que no están obligados a tomarlas, pero que son el inicio para plantear soluciones realmente humanitarias que no afecten ni el bolsillo ni la estabilidad laboral. Por nombrar tres: 1, suspender y renegociar el pago de la deuda externa correspondiente a bonos. Eso evitaría pagar por intereses más de 1.600 millones durante el 2020. 2, respetar la burocracia necesaria y formal, pero no renovar contratos ocasionales relacionados con compromisos políticos más que con el funcionamiento del Estado. En el caso de las universidades, Contraloría General del Estado debería hacer auditorías de trabajo para determinar la eficiencia de las funciones y determinar si deben continuar o no, para de esa manera evitar las plantillas infladas en ciertas universidades. No se olviden que tienen autonomía para funcionar y respeto ese principio, pero también ellos ejecutan recursos públicos, recursos de todos los ecuatorianos y deben rendir cuentas. 3, el sistema financiero anunció que tenía disponible 12 millones para reactivar la economía de productores y consumidores. Ese dinero no ha dejado de existir. Bien podría la banca prestar al Estado, obviamente con las garantías de que podrán recuperar ese dinero. Por ejemplo, certificados de crédito tributario que podrían usarse para cancelar cualquier compromiso económico que se tenga con el Estado ecuatoriano. El pueblo está asqueado de las autoridades que solo piensan en quitarles su plata. En los hogares de los ecuatorianos, cada centavo ya está comprometido, ya sea para comprar víveres o para pagar cuentas. País, ecuatorianos, todos, manténganse vigilantes, identifiquen a los asambleístas que votan por leyes perjudiciales, identifiquen a los que se unen para hacer un solo puño, para noquear la economía de las familias. Identifíquenlos, porque merecen ser vetados de cualquier cargo de representación popular, porque solo sirven para representar los maliciosos intereses del gobierno nefasto de Moreno. Espero que por el bien del país y por el bien de la educación, que este proyecto no sea respaldado y no vuelva a presentarse una idea así de catastrófica jamás en la vida. Gracias, señor presidente. Allí la intervención de la asambleísta Dayana Pazley, quien señaló que el gobierno nacional no está en la capacidad de manejar el sistema educativo del país. Recordó la pretensión de reducir el presupuesto a la educación